Aquí tenemos nuestra configuración de cable. Tenemos nuestra configuración número 1, que es un conductor suspendido en un punto exacto entre dos torres. Tenemos estas longitudes, así como la densidad del diámetro del conductor, por lo que empezamos. Tenemos XA y XB, que son las distancias del punto C con respecto a L. Tenemos las alturas, que se toman como la resta entre la distancia y la altura mínima del cable C. Y ya una vez teniendo las alturas y las distancias, podemos calcular la longitud de los tramos aplicando Pitágoras. Y la longitud total del cable va a ser la suma entre la longitud de estos dos tramos. Pues podemos ver también los ángulos con esta fórmula, donde entran la altura y las distancias en consideración. Ahora en el diagrama de cuerpo libre, como podemos ver, tenemos las tensiones con sus respectivos ángulos y el peso hacia abajo. Luego se calcula considerando la densidad del diámetro y la longitud y la gravedad, dándonos este resultado. Una vez conociendo estas variables, podemos realizar el equilibrio en X y Y en el punto C, donde en X actúan las componentes de las tensiones y en Y actúan las componentes en Y de las tensiones menos el peso. De la sumatoria de fuerzas en X, podemos sacar esta relación al pasar de hacia la derecha y este coseno a dividir, y al igualarlas y pasar esta tensión igual a esta tensión CB, nos queda esta relación para hallar la tensión AC, que nos da esta cantidad. Y simplemente reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones la tensión CB, la tensión AC, y ya calculamos la tensión CB. Entonces ya tenemos las tensiones máximas del cable y la longitud de este. Nuestra segunda configuración es un cable donde esta vez el peso del conductor se encuentra distribuido a través de este mediante el tirante. Esta vez nuestro cable forma una parábola donde el XA tenemos que calcularlo siguiendo esta fórmula que sale de la ecuación cuadrática que sigue la parábola del cable. Lo que reemplazamos, estos valores, que RH es la relación entre las alturas, que sigue siendo lo mismo la diferencia entre estas distancias y C. Entonces reemplazamos valores y tenemos XA y XA aquí. XB para ahora sería la resta entre 76 menos XA, que nos da 46. Una vez teniendo esto, podemos hallar las longitudes de los cables, siguiendo esta fórmula que sale de la derivación de la integración de estos, de la fórmula de X. También tenemos estos valores, simplemente al sumarlo da la longitud total del cable, que es una de las incógnitas. Y ahora nos vamos al análisis estático, para el diagrama de cuerpo libre, separamos el cable en dos tramos AC y CB, donde en AC actúa el peso por unidad de longitud, que sería 110.4, donde se toma como 1. Entonces, allá aplicamos sumatoria de momentos en A igual a 0. En A actúa la tensión inicial por HA positivo menos el peso, al ser una carga distribuida. Para que tomarla como carga puntual tenemos que multiplicarlo por la longitud de la que actúa, que es XA en este caso. Y al ser una carga distribuida rectangular, el centro de este va a ser su mitad, que es XA medio. Entonces W por XA medio va a ser igual a 0. De aquí podemos despejar T inicial, ya que conocemos todas las demás incógnitas, dándonos T inicial un resultado de 5128.14. Al aplicar sumatoria de fuerzas en X y Y, en X actúa la tensión inicial menos la componente en X de tensión A, por lo que esta es igual a la tensión inicial. Y en Y actúa la componente en Y de la tensión A menos el peso por XA hacia abajo, por lo que esta es igual. Entonces son iguales. Y ahora aplicando la raíz de la suma de estos elevados al cuadrado, podemos hallar la magnitud total de esta tensión.
ahora lo mismo en el tramo CB. La tensión inicial ya la conocemos y la otra fuerza que actúa es la fuerza de tensión en X de TB, por lo que estas son iguales. Y para Y, en su aplicada sumatoria de fuerzas, actúa la tensión en Y de TB menos el peso, que esta vez actúa por XB, así que solamente estamos tomando este tramo. Aplicar lo mismo, raíz de la suma de su componente elevado al cuadrado, y ya tenemos las tensiones máximas, la tensión mínima y la longitud del cable, que son las longitudes que nos piden, que son las incógnitas que nos piden, perdón. Ahora nuestra tercera configuración es cuando el cable solo se somete a su propio peso. Estas son las llamadas catenarias. Tenemos las mismas magnitudes de longitud, densidad y diámetro. Y tenemos esta relación donde XA más XB van a ser iguales a 76, que es esta longitud entre torres. Tenemos que la altura, ya las conocemos. Ahora aparece Y, que va a ser la distancia entre la altura y una distancia K que se torce el cable. Este Y también va a ser igual a una constante de distancia del cable por el coseno hiperbólico de esta división, que al dividirla, que al integrarla, nos da también la longitud del cable en cada tramo. Entonces, solamente tenemos aquí la tensión, de momento, la tensión HA y HB. Y las XA y XB solo conocemos esta relación, entonces vamos a análisis estático, donde tenemos el peso por unidad de longitud. Dividimos el cable en dos tramos, A6 y CB, donde lo primero que tenemos que conocer es que la tensión inicial es igual al peso por unidad de longitud por K, que la tensión ACY va a actuar al aplicar equilibrio, actúa hacia arriba, menos W por SA, que es la longitud del cable, ya no es una distancia horizontal exactamente, sino una longitud del cable, que al pasar hacia la derecha ya tenemos esta relación. Y SSA, SS, como ya vimos, es igual a esta relación, a esta ecuación, K por el seno hiperbólico de la división de X entre K. Y Y vimos que es igual a K por el coseno hiperbólico de esta división. Que Y también vimos que es H más K, por lo que para Y va a ser 9,7 más K, y para HYB va a ser igual a 22,7 más K. Por lo que tenemos 9,7 más K va a ser igual a K por el coseno hiperbólico de XA sobre K. Ahora, al aplicar equilibrio en B, en el tramo CB, tenemos la tensión CB en Y, va a ser igual a W por SB, que actúan el peso por esta longitud. Tenemos también el SB, que va a ser igual la misma ecuación acá. SB es igual acá por el seno hiperbólico de XB sobre K. Pero el XB, como tenemos esta relación, si pasamos X hacia la derecha, tenemos XB va a ser igual a 76 menos XA sobre K. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta situación va a ser em, reescribir las ecuaciones 4 y 7 de tal manera que nos quede de esta forma, donde K por el coseno hiperbólico inverso de X de YA sobre K va a ser igual a XA, y aquí XB por el coseno hiperbólico inverso de YB sobre K va a ser igual a XA. Lo que se hace aquí es un proceso iterativo donde se tantea con diferentes números hasta que se logre que este delta y en diferencia entre estas dos sea muy mínimo. Entonces empezamos con 1 y vemos que esta diferencia es muy alta. Entonces seguimos hasta que llegamos a un valor exacto de 49,175, donde la diferencia entre estos es tan solo de 1 por 10 a la menos 4. Entonces, una vez conociendo acá, ya podemos hallar todas las incógnitas que nos faltaban, como Y, que es 58,71. Tenemos también las longitudes del cable, 32 y 52, que al sumar esta longitud. Y pues ya podemos aquí reemplazar, por ejemplo, T inicial, W por K, que
En el tramo C vemos que la única otra fuerza que actúa además de T inicial es T a X, por lo que estas van a ser iguales. La tensión AC en Y va a ser igual a W por SA, que aquí la tenemos calculada, por el peso por unidad de longitud. Por lo que aquí tenemos, aplicamos raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado y tenemos la longitud total. Ahora ya conocemos la tensión inicial. Aquí la otra fuerza que actúa, la tensión en X de B, por lo que estas son iguales. Y lo mismo, TBY va a ser igual a W por S por P. Va a ser igual a W S por P, SB. Lo mismo, raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado y tenemos la tensión CB. Ya conocemos la tensión mínima, las tensiones máximas y la longitud del cable. Ahora, realizando comparaciones, y nos pueden surgir ciertas preguntas como ¿qué podemos diferenciar en cada caso? Lo primero y más notorio que cualquiera podría notar sería que en el primer caso el cable se encuentra sometido a una carga puntual, en el segundo caso a una carga distribuida y en el tercer caso se encuentra sometido a su propio peso. Así además podemos ver que los análisis que hacemos no son los mismos, que la manera en que se usan los datos no son los mismos, las ecuaciones no son las mismas, por lo que esa es una diferencia que podemos encontrar. Ahora, ¿cuál de estas tres configuraciones es la más recomendable? Sería la configuración número 2, ya que al distribuir la carga vemos que tiene tensiones máximas menores que en las otras dos configuraciones. Que entonces nos queda otra incógnita. ¿Cuál es la peor configuración, la menos recomendable, la que es más probable que falle? Sería la configuración que piensa más sus extremos, que sería la configuración 1. También tenemos cómo se puede tener una menor tensión si hay la posibilidad de cambiar la altura de los postes. Ya vemos que a esta altura, al HA menor que HB, la tensión en B va a ser mayor que la tensión en HA. Por lo que para hacer que esta tensión sea menor, tenemos que aumentar esta estatura o disminuir esta. Entonces, una vez conociendo esto, las conclusiones que podemos realizar pueden ser que, como vimos en las tres configuraciones, las longitudes de los cables, sin importar la carga a la que se someta, esta longitud es bastante similar en los tres casos. Vemos también que la tensión en B depende de la altura del poste en A, pues al aumentar una disminuye la otra. Y viceversa. También vemos que la mejor configuración para realizar en la vida real es la configuración número 2 al distribuir el peso de nuestro conductor a lo largo del cable. Eso sería todo. Muchísimas gracias.